Bienvenido. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Nos acompaña hoy nuestro querido padre Javier Corona. Vamos a llevar a cabo nuestro taller de Biblia y le vamos a pedir, por favor, a Normita, ¿estás por ahí? Para que puedas hacernos la oración inicial, si eres tan amable. Claro que sí. Saludos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Padre, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Nos ponemos en tu presencia, Espíritu Santo, y con tu gran amor infinito, derrama tu gracia sobre todos los presentes ahora en este taller, para que podamos llenarnos de tu luz y sabiduría, que con la preciosa sangre de Jesús queden sellados estos medios por los cuales nos unimos para aprender más de tu palabra. Que seamos ejemplo de vida para todos con los que convivimos en esta vida. Y a ti, Mamita María, te damos gracias. Hoy, especialmente, nos unimos con esta oración que todos sabemos y conocemos. Recemos el Ave María. Dios te salve María, llena de gracia, En la hora de nuestra muerte. Amén. Que tu gracia nos abrace en todo momento. Madre Santísima, acógenos y recíbenos también. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén. Amén. Padre, bienvenido, gracias. Esperamos, le damos gracias más que nada por su apoyo a la zona y pues es todo suyo el micrófono. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Sí me escucho bien? Sí. Sí, padre. Bueno, pues gracias por la invitación. Ahora los saludos desde Jesús María. Entonces, en algún retiro o vuelta que tengan por acá nos veremos con mucho gusto. Pues vamos a ir viendo este tema de la Biblia, que es muy amplio, pero muy, muy sabroso y apasionante. De hecho, en su autobiografía, el padre Félix, después de hablar de su ordenación sacerdotal, dice: luego volví a España, en donde comencé a preparar el curso de Sagrada Escritura. Enseñé ese mismo curso durante 8 años. Está apagada para que no me pan. Con gran provecho de mi alma, y completé mis estudios de teología. Para él, esta experiencia de enseñar la Sagrada Escritura, pues fue muy valiosa y por eso la recuerda con mucho cariño. Pues vamos a empezar. Aquí les voy a compartir ahorita una presentación. Un segundito. Aquí. ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Perfecto. Es que sí soy, no soy tan práctico de estas cosas. Pero bueno. Aquí. Vamos a iniciar con un dato que a lo mejor puede parecernos un poquito un rodeo, pero no es así. Antes de ocuparnos directamente del tema de la Sagrada Escritura, creo que es conveniente que hablemos sobre la revelación, ¿sí? En la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que
en la fe católica, la fe cristiana, no partimos de algún héroe, como dirían los griegos, como el caso de Prometeo, que va y alcanza algo de los dioses y lo comparte, porque ellos tienen su mundo y son celosos, no se dan a conocer. La fe cristiana tiene su punto de partida en que es Dios mismo el quien se da a conocer. Después sí, iremos estudiando, iremos profundizando, pero la iniciativa de darse a conocer al hombre es de Dios. Por eso partimos desde ahí, ¿verdad? Que Dios dispone revelarse a sí mismo y darnos a conocer su voluntad. ¿Por qué? Porque lo que desea va a ser entablar una relación con nosotros, ¿sí? Entonces, da a conocer el misterio de su voluntad mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, que es el centro de toda la revelación, los hombres tenemos acceso al Padre en el Espíritu Santo y nos hacemos consortes, es decir, partícipes de esa naturaleza divina. La consecuencia, ¿cuál es? Que por esta revelación, Dios invisible nos habla a nosotros como amigos, y esto es bien importante, movido por su gran amor. No es una obligación de Dios el darse a conocer, sino que por amor lo hace y nos sale al encuentro. Y por eso dice, movido por su gran amor y mora con nosotros, mora con ellos. Es decir, se queda a habitar con nosotros. Eso es lo que nos recuerda el prólogo de San Juan cuando dice, la palabra se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. ¿Para qué hace esto Dios? Para invitarnos a la comunicación consigo y recibirnos en su compañía. Es decir, para compartirnos su propia vida, para hacernos sus aliados. ¿Sí? Entonces, esa es la finalidad. Este plan de salvación en la revelación se realiza por medio de hechos y palabras que están conectadas. ¿Sí? Lo iremos viendo desde la creación misma, cómo Dios va hablando a su pueblo, cómo lo libera de Egipto. Eso es un hecho, no solo una palabra, y cómo en la plenitud va a ser con la llegada de Jesús, que no solamente es un mensaje, sino él mismo es la palabra, lo va a realizar, ¿sí? La verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación de Cristo, que es a un tiempo, al mismo tiempo, mediador y plenitud de toda la revelación. Él no es solamente alguien que nos trae un mensaje bonito, sino que Él actúa esa misma palabra, la vive. Él es la palabra encarnada, que por eso nos dice el concilio es mediador y plenitud. Es decir, más allá de Cristo no hay algo más. Si nos damos cuenta después en los escritos del Nuevo Testamento, pues las cartas y los demás escritos son una profundización de lo que ya el Señor nos ha regalado. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, esta preparación de la revelación evangélica, pues parte, como nos dice aquí Dei Verbum, pues desde la creación misma, ¿no? Dios creándolo todo y conservándolo en su verbo, da a los hombres testimonio perenne, permanente de sí, tanto en las cosas creadas, pero también se manifestó personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Es cierto que el hombre, a través de la misma creación, pues puede dirigirse hacia Dios, porque también la creación es revelación de Dios, pero no se quedó ahí. Dios también elige a nuestros primeros padres, los llama, conocemos desde la historia de Abraham, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y los que siguieron, ¿sí? Cristo es esa culminación de la revelación, y eso nos lo recuerda la carta a los hebreos al inicio, diciendo que después de que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a su pueblo por los profetas, últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo, a través de Jesús. En Él es el que nos salva, nos habla para proponernos, para darnos a conocer esto que se le llama la economía cristiana, que no habla de finanzas, sino de el plan de salvación, que es esa nueva alianza
pero que también es definitiva, que no se terminó con la ascensión de Jesús al cielo, no se ha terminado con las diferentes crisis o problemáticas que ha enfrentado la Iglesia y la humanidad, sino que sigue permanente esta alianza definitiva de Dios con la humanidad, sellada en la sangre de Jesús. Cuando Dios se revela, pues la respuesta del hombre a esta manifestación de Dios es la obediencia de la fe, ¿sí? Que es no solamente decir voy a hacer caso, sino aceptar estas verdades reveladas, también irlas asimilando, irlas estudiando, y que para esto, para que nuestra fe se vaya creciendo, pues reconocemos que no es solamente una acción humana, sino que también la misma profesión de fe es un regalo que el Señor nos da. Por eso, para profesar la fe es necesaria la gracia de Dios, que es quien nos viene a ayudar. Nosotros podemos ir dando nuestro consentimiento a estas gracias, a estas verdades reveladas, pero también es con la ayuda de la gracia, ¿sí? Habrá elementos que nos es más fácil a lo mejor por nuestro modo de ser, nuestra preparación, etcétera, más fácilmente aceptar, otros que también nos piden pues confianza. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es comunión de amor. Y mediante lo que el Señor nos da a conocer de sí mismo, vemos estos eternos decretos de su voluntad acerca de la salvación del hombre, ¿sí? Es decir, que Él quiere que todos los hombres se salven, como dirá Pablo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Para comunicarle los bienes divinos que superan totalmente la comprensión de la inteligencia humana. La transmisión de la revelación divina, ¿cómo se hace? Pues a través de los apóstoles. Los apóstoles que reciben la enseñanza de Jesús, que conviven con Él, no solamente lo escuchan, sino que ven su ejemplo, conviven con Él, se dejan formar por Él, ellos a su vez lo van a transmitir, ¿sí? Dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Porque si no, aquí el riesgo, ¿cuál es? Entonces solamente quien estuvo en contacto con Jesús, pues tuvo esa experiencia de la revelación de Dios. Y aquí el concilio nos recuerda que esta tarea nos la confía el Señor para que vaya pasando de generación en generación, ¿sí? Por ello Cristo Señor, en quien se consuma la revelación total del Dios Sumo, mandó a los apóstoles a que predicaran. Con eso se concluyen los evangelios, en ese mandato misionero, y después se abre el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos narra los primeros años de la iglesia, y después también el mismo testimonio de Pablo nos lo va a recordar cuando él habla a algunos representantes de las comunidades que se quedan a cargo de ellas y que tienen este encargo de transmitir la enseñanza que han recibido. Por eso el concilio nos dice, esta tarea que realizaron fielmente los apóstoles en la predicación oral, también la comunicaron con ejemplos e instituciones que habían recibido, ¿sí? Eso luego se fue oficializando en textos y después en instituciones, en la organización de la comunidad, ¿sí? Para que el evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en la iglesia, los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los apóstoles, entregándoles su propio cargo del magisterio,
su propia tarea como maestros en la fe, ¿sí? Por consiguiente, esta sagrada tradición y la Sagrada Escritura de ambos testamentos son como un espejo en el que la iglesia peregrina en la tierra contempla a Dios. ¿Por qué se detiene el concilio a hablar de esto? Porque para la fe evangélica, la fe protestante, solamente vale el dato de la Escritura. El dato de la tradición no tiene la importancia que tiene como en la fe católica, que va de la mano del dato que nos regala la Escritura, porque va a ser la misma tradición de la iglesia la que nos entrega las Escrituras y la que nos hace o nos ayuda a saber leer la Escritura en el ambiente de comunidad cristiana y nos hace también interpretarlas en el modo adecuado. Y la Sagrada Escritura es también el fundamento de esta tradición, ¿sí? Y es lo que vamos a ver en estos siguientes números, ¿sí? La predicación apostólica que está expuesta de un modo especial en los libros inspirados, ojo, en nuestra fe católica decimos, los libros de la Biblia son inspirados, ¿sí? Diferente a decir son revelados. Revelados sería así como está escrito, así lo dijo Dios, así tiene que ser. Nosotros reconocemos que hay una inspiración porque hay también un autor humano que colabora poniendo sus capacidades al servicio de lo que el Señor quiere, ¿sí? Entonces, aquí hay una diferencia, por ejemplo, con la fe musulmana, que tiene el Corán como la revelación, es decir, el texto, así como es íntegro, es dictado por Dios, ¿sí? Ahora bien, lo que enseñaron los apóstoles encierra todo lo necesario para que el pueblo de Dios viva santamente y aumente su fe. No es solo doctrina, también la vivencia de nuestra fe. No solo aprender contenido, sino también la puesta en práctica. Y de esta forma la iglesia en su doctrina, en su vida y en su culto, es decir, también en la celebración de la fe, transmite a todas las generaciones todo lo que ella cree, ¿sí? Todo lo que conforma su fe. Esta tradición que deriva de los apóstoles progresa en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. Esto es un elemento vivo que va progresando, que sigue creciendo. La tradición no es un elemento solamente que quedó en el pasado, así como sigue creciendo nuestra comprensión de la escritura, que no solamente es repetir un dato de hace muchos años, sino cómo eso que el Señor nos ha regalado a través de su palabra, cómo se actualiza en nuestro momento actual, ¿sí? Por esta tradición conoce la iglesia el canon íntegro de los libros sagrados. Y hablamos de canon, el canon era antiguamente una vara para medir. Ahorita entendemos el canon como una regla. De ahí viene, de esa imagen de la regla que servía para medir, aquí es una regla de vida, ¿sí? Entonces, este canon bíblico, es decir, la regla de cuáles libros sí pertenecen a la Sagrada Escritura y cuáles no, ¿sí? Lo conocemos, como ya les decía hace un momento, por esta tradición. Y la misma Sagrada Escritura se va conociendo en ella más a fondo y se hace incesantemente operativa, ¿sí? La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas. ¿Por qué? Porque ambas surgen de la misma fuente, se fundan en cierto modo y tienden a un mismo fin, ya que la Sagrada Escritura es llamarle a la Sagrada Escritura la palabra de Dios, y claro que lo es, pero en cuanto es aquello que por inspiración del Espíritu Santo fue puesto por escrito. Y la Sagrada Tradición transmite también íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios, porque como decíamos, también ahí a través de la tradición
el Señor se nos sigue manifestando, se sigue revelando. Íntegramente los sucesores de los apóstoles, la palabra de Dios, a ellos confiada por Cristo Señor y por el Espíritu Santo, para que con la luz del Espíritu de la verdad la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación. De donde se sigue que la Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de todas las verdades reveladas, lo que ya decía, a diferencia de la fe protestante que dice solo la Escritura, sino también la tradición. Por eso se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad. La relación, como aquí se nos dice, es de íntima unión, tradición, escritura, y así necesitamos conocerla y así necesitamos vivirla. No es una opuesta a la otra o una en competencia con la otra. La sagrada tradición, pues, y la sagrada escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. Ese es el regalo que el Señor nos da para al decirnos quién es Él y cuál es su plan de salvación, su plan de vida plena para toda la humanidad, está en la tradición y en la escritura. Solo que la tarea, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida, está confiado al magisterio vivo de la Iglesia, es decir, al Papa y a sus sucesores, ¿sí? A los sucesores de los apóstoles, es decir, el conjunto de los obispos. Ahora, hablando de este tema de la inspiración y la verdad que está en las Sagradas Escrituras, nos recuerda el concilio que la Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos, es decir, dentro de esa norma, los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes. ¿Por qué? Porque están escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Tienen a Dios como autor y como tales se le han entregado a la misma Iglesia. Pero la redacción de los libros, para la redacción de estos libros sagrados, Dios eligió a hombres, a personas concretas, ¿sí? Que utilizó, usando sus propias facultades y medios, lo que ya les decía hace un momento, poniendo a disposición de Dios pues, los recursos con los que contaban, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería, ¿sí? Esto lo vamos a ver también en unos minutitos más. Todos los libros de la Escritura tienen una influencia del ambiente en el que son escritos. ¿Por qué? Porque la persona, se le llama el autor sagrado o el hagiógrafo, tiene esa influencia, ¿sí? La diferencia que luego veremos en los evangelios están en función de la persona que lo realiza, pero también de sus destinatarios. Están en función de los momentos en que fueron escritos a lo largo de la historia del pueblo de Dios, de la situación que se vivía al interno de la comunidad, pero también fuera. Por eso es que es bien importante conocer que se trata de una inspiración de Dios, no de revelación como tal de todo, porque si no, esto nos puede llevar a perder el rumbo. Hago un ejemplo muy simple. Por mucho tiempo también se utilizó la escritura para validar la esclavitud, porque en el mundo antiguo, en el que fue escrito tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, era la práctica usual. Incluso Pablo lo dirá, ¿no? A los esclavos que obedezcan a sus amos como si fuera Cristo. Entonces eso nos llevaría a decir que el cristianismo, que el catolicismo está a favor de la esclavitud, no, pero era la usanza de ese tiempo. Entonces si hacemos la diferencia entre la inspiración y la revelación, nos damos cuenta que ahí no se está haciendo favorable a la esclavitud, ni a la tortura, ni a el no respeto de la persona, ¿no? De hecho, el cristianismo va
a ser una de las bases muy importantes para el concepto moderno de libertad, cuando Pablo también dice que en Cristo ya no hay diferencia entre esclavos y libres, entre judíos y paganos, porque todo eso queda cancelado. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Si hubiera alguna preguntita, me la mandan por el chat, por favor. ¿Sí? Pues como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman, deben tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, y esto es bien importante, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está ahí contenido, perdón, me adelanté, son verdades de salvación. En eso no hay error. Podrá haber error en algún dato histórico, quizás hasta en algún dato geográfico. Y eso se ha ido comprobando al hacer un estudio crítico de la escritura a lo largo de los siglos. A veces hay imprecisión en algún dato, pero son elementos secundarios que no afectan el tema de la salvación. Entonces, por eso también el concilio lo recuerda muy importante. Las verdades que tienen que ver con nuestra salvación, en eso no hay ningún error. ¿Sí? En los otros elementos, como también ya lo decíamos, a causa de que la persona o las personas que intervinieron en la redacción de estos textos pudieron tener fallas, pudieron estar también condicionadas por cierta influencia cultural de su momento, ahí puede haber imprecisiones o hasta errores. Pero en los temas de fe, no. En lo que atañe a la salvación. Ahora, el tema de la interpretación, que para esto es también que nos sirve para prepararnos y conocer la escritura, porque es un libro escrito hace muchísimo tiempo, lo vamos a ver incluso antes del siglo X, antes de Cristo, inicia la escritura del Antiguo Testamento y los evangelios se terminan de escribir hacia el siglo II. De todas formas es una distancia en tiempo muy amplia, en una cultura que no es la nuestra. Necesitamos tener herramientas para saber interpretar la escritura, ¿sí? Habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que él quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los agiógrafos o autores sagrados, y plugo a Dios manifestar con las palabras de ellos, lo que Dios quiso manifestarnos a través de las palabras de estas personas. Para descubrir esta intención hay que atender, entre otras cosas, a los géneros literarios. Es diferente una carta a una crónica histórica. Es diferente un salmo, que es una oración, que es una poesía, como también el libro del Cantar de los Cantares, a un evangelio. Es diferente a una visión. Es diferente a un texto que busca suscitar la confianza del pueblo, como son los textos apocalípticos. Es diferente eso a una controversia, como podremos ver en el libro de Job, etc. Necesitamos ir conociendo y reconociendo estos textos literarios. ¿Sí? Conviene además que investiguemos el sentido que intentó expresar y expresó el autor en cada circunstancia según la condición de su tiempo y de su cultura. Es diferente lo que el pueblo de Dios experimenta estando en su tierra y bajo la guía de los jueces a cuando está aún en su tierra pero bajo la guía de los reyes. Y mucho más lo será cuando el pueblo está lejos de su tierra en el exilio, en una experiencia de derrota y de vacío. ¿Sí? Son diferentes los modos de expresión. ¿Por qué? Porque es diferente la situación en la que se encuentran
el pueblo, es diferente el contexto, la realidad que está enfrentando y que ahí cómo llega esa palabra de Dios. También la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió, que es ese deseo de Dios de manifestarse, de darse a conocer, para hacer alianza con nosotros y regalarnos su vida plena, es decir, conducirnos a la salvación. No está tratando de darnos una clase de geografía, no está tratando de darnos una clase de biología, no está tratando de darnos una clase de historia, aunque contenga muchos datos históricos. Pero la intención, el espíritu también, que es el Espíritu Santo, por eso escuchábamos al inicio, esa respuesta de la fe, necesitamos pedirle al Espíritu de Dios que eso es lo absoluto, porque me pierdo esa riqueza enorme que tiene. Como veremos luego en los evangelios, cuando hay sobre todo un substrato de tradición judía fuerte, ahí va a haber muchas referencias al Antiguo Testamento y si yo las logro saborear, pues logro sacarle más jugo a esa lectura de la palabra de Dios. Si las desconozco, me estoy perdiendo de algo, ¿sí? Si yo no conozco algunos elementos de esa simbología o de cómo es también la vida en el Medio Oriente y especialmente en la época de Jesús anterior a él, se me pierden algunos elementos, ¿sí? Por eso necesitamos atender eso, a la unidad de la escritura, teniendo en cuenta también, como ya decíamos, este tema de la tradición viva de toda la iglesia, que es la que interpreta adecuadamente la escritura, y la analogía de la fe, que este es también un elemento donde en muchos momentos la escritura nos habla en modo analógico, es decir, al hablarnos de el corazón de Dios, pues no nos estamos diciendo que Dios tiene un corazón como el nuestro, un órgano, un músculo que bombea sangre, no, hablamos de la emotividad, del afecto, de todo el amor que Dios nos tiene, ¿sí? O cuando hablamos de las manos del Padre, el Padre pues nos encarnó, a diferencia de Jesús, del Hijo. ¿Qué es Pero eso? hablamos de la providencia, de la intervención de Dios, de su cuidado. Por eso hay que tener nada más en cuenta que está este elemento de la analogía de la fe. ¿Hasta aquí vamos bien? Me detengo tantito para ver si hubiera alguna cuestión en esto. A nivel de introducción.